Vamos a pasar a la enseñanza de esta noche, amén. Invito a que tome su Biblia, su anotador, su cuadernito, todo lo que trae para aprender más de su palabra, de las escrituras. ¿Cuántos han venido a aprender? ¿Han venido a aprender o han venido en modo automático? ¿Vamos para aprender? Amén. Abra su Biblia en Hebreos, en el libro de Hebreos. Y vamos a intentar dar continuidad a lo que hemos estado hablando el miércoles anterior, ¿sí? No le voy a preguntar si se acuerda, porque no sé, no creo. Pero estuvimos hablando acerca de nuestra relación con Dios como Padre, ¿recuerda? Lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. ¿Se acuerda ahora, más o menos? Le invito a que si no lo escuchó o no se acuerda, esté escuchando para que pueda entender lo de hoy, ¿sí? Para que pueda entender lo que vamos a compartir hoy. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso. Hablábamos de puntos muy específicos en los que Dios espera que cómo actuemos como sus hijos, ¿sí? Y puntos específicos en los que muchas veces no nos imaginamos de cómo Dios espera que sean nuestras reacciones, ¿sí? Los que tienen hijos saben y conocen las reacciones de sus hijos, ¿o no? A cada uno, si tiene varios hijos, sabe exactamente la reacción de cada uno, ¿o no? ¿Son iguales? No, son diferentes. Y esas diferencias Dios también las sufre como Padre de todos nosotros. ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver su manito. Usted es hijo de Dios. Y Dios, como es su Padre y lo conoce y sabe cómo son sus reacciones, también sabe cómo llegar a usted, cómo tratarlo o no. Y cómo trabajar y hacerlo ir creciendo en la madurez del conocimiento de su Padre. ¿Sí? ¿Cree que Dios tiene esa capacidad? Amén, ¿no? Invito a que usted abra su Biblia en Hebreos 10. Y es muy, muy, muy importante que nuestra identidad de hijos se despierte de una vez por todas en este tiempo. Porque solamente heredan, ¿quiénes? ¿Su vecino? ¿El hijo de su vecino hereda su herencia? No. Quienes heredan lo que Dios tiene, lo hablábamos el miércoles pasado, para los hijos, son los hijos. Entonces es muy, muy, muy importante, y diría yo de vital importancia, que nuestra identidad de hijos se despierte para vivir en la manifestación de lo que Dios tiene para los hijos de Él. ¿Me entiende hasta acá? Yo quiero que usted lo entienda y que una vez que usted lo entienda, lo pueda vivir y disfrutar. Amén. ¿Sabe que la manifestación de la iglesia no tiene que ver con religiones o con gente que cree cosas? ¿Me entiende? Vamos a aplicarlo así. La manifestación de la iglesia del último tiempo no tiene que ver con religiones. ¿Cuántas religiones usted conoce? A ver. Religiones. A ver, nómbreme una, dos.
Testigos de Jehová, ¿qué más? ¿Ah? La católica, ¿qué más? Mormones. Evangélico, ¿qué más? Budistas. Hay metodistas. Hay infinidad de religiones, ¿sí? Pero ninguna de ellas, incluyendo la que usted y yo decimos procesar, nos lleva a una identidad de hijos. Y solamente, yo quiero que usted me entienda esto con mucho respeto y como es, solamente la manifestación de la iglesia será llevada a cabo por los católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová. ¿Por quiénes? Por los hijos de Dios. Y hay una forma en que Dios enseña esto a través de las Escrituras, muy fácil, muy fácil. Porque cuando entendemos esto, dejamos guerras innecesarias y ponemos el ojo en lo que es realmente importante. Decíamos y hacíamos alusión a esto. Hay formas en que nosotros podemos decir que una persona es hija de Dios. Y Jesús lo hacía muy seguido esto. Y a través de la vida de Jesús, la vida de Jesucristo, nosotros vemos marcadas las características especiales y específicas de un verdadero hijo de Dios. ¿Amén? Lo veo calladito. Diga, amén. ¿Hasta acá está de acuerdo? ¿O tiene alguna duda con lo que he dicho? Lo vamos a ver a lo largo de su palabra. Acompáñenme a Hebreos 10. Después lea Salmo 2 y vea para quién es la herencia de las naciones y los confines de la tierra. El versículo 7 del capítulo 2 de Salmos lo declara que es para los hijos. Dice Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿De qué está hablando? De la ley. Seguimos, versículo 2. De otra manera, ¿sabía que las religiones se rigen por ley? ¿Sabía? Las leyes de las religiones. 2. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan de este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Está hablando del antiguo pacto. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, versículos 6 y 7, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado que no te agradaron. Entonces, dice el 7, dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De quién son estas palabras? Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿De quién está hablando? No, estamos más perdidos. De Jesús. Seguimos. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste,
ni te agradaron, las cuales cosas te ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, la ley, para establecer esto último, la gracia a través de Cristo. En esta voluntad, el nuevo pacto, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Y para cuándo? Y para siempre. Dice el 10 otra vez. En esa voluntad somos santificados. Otras versiones dice perfeccionados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con la sola ofrenda hizo que perfectos para siempre a los santificados. Diga, eso es para mí, aunque no me lo crea. Eso, diga, eso es para mí, aunque no me lo esté creyendo. 13. De ahí en adelante están esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua del mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hasta acá, el versículo 19, después usted lo va a volver a leer para que el Espíritu Santo le siga revelando qué es lo que quiere decir. Hasta este momento usted y yo no teníamos participación, ¿o no? Porque todo ya lo ha hecho ¿quién? Jesús. Para vos y para mí. No tenemos elección. No tenemos como injerencia en lo que Él ya decidió. Diga, Dios ya decidió. Y el Hijo lo confirmó, lo expuso. Amén. Decíamos, Él decretó que eso iba a ser así y fue así. Ahora dice el 19, que es donde usted y yo nos tenemos que situar. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que en Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, entienda el velo como la carne de Cristo, la cual fue entregada, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cuál es mi injerencia? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Eso es lo único que tienen que hacer. Creer. Todo lo que leímos anteriormente no depende de mí, no depende de usted. Dependió de la decisión de Dios y la decisión del Hijo por entregarse por nosotros y hacernos perfectos. Cuando yo digo que Dios a vos y a mí, porque somos a través de la sangre de Cristo, somos hechos perfectos, es porque así nos ve Dios.
porque Él perfeccionó a los que santificó. ¿Cuántos han recibido a Jesús? Entonces, su vida, su semblante, su forma de vivir debería ser diferente o debería de manifestarse diferente, que es lo que vamos a ver enseguida. Porque es por fe. Dios a mí no me pide más. O Dios a vos te está pidiendo sacrificios y dice que eso ni en la antigüedad le agradaba. Porque aunque hacía expiación de pecado, no era lo que Dios quería. El único sacrificio perfecto fue el de su Hijo Jesús, el cual nos hace por su santificación perfectos a nosotros, a vos y a mí. A mirar lo que está al lado. Decirle, sos perfecto. Sos perfecto. Los enamorados miren con ojos reales, o sea, no con los del amor. Ahora, para que eso sea real en mí, yo tengo que hacer una sola cosa. Por intermedio de la fe, creer. ¿A cuánto se le complica? Muchas veces. ¿Sabe por qué se nos complica? Porque queremos hacer todo lo anterior. Con sacrificios. A lo mejor a Dios le gusta que yo me sacrifique. A lo mejor a Dios le gusta que yo haga algo extra. Y Dios dice, no, eso no me agradó antes. Lo único que yo tengo que hacer es creer, diga, creer. Creer. Eso, esa simple acción, cuando yo creo en lo que Cristo hizo, lo recibo, me hace hijo. Pero hay requisitos. ¿Cuántos creen que hay requisitos? Dice 21, vamos a volver a leer el 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, está hablando de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, eso sí lo tenemos que hacer, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Entienda en qué sentido está hablando la palabra? 23, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Eso a quién le pertenece? ¿O quién debe de hacerlo? Diga, yo. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más en cuanto veis que aquel día se acerca. 26, porque si pecáremos voluntariamente, pues de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a memoria los días pasados,
en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En el último versículo, usted y yo podemos ver cómo podemos acceder a los beneficios que tiene un hijo de Dios. ¿Cuál cree que es la palabra? Léalo de nuevo, el último que leímos. El versículo 36. ¿Qué dice? Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahí es donde entramos en una disyuntiva. Yo quiero que usted me sea sincero, a ver si usted sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe? Hoy día se va a ir sabiéndolo. Diga gracias. Porque la única forma de ser hijo es hacer la voluntad del Padre. ¿Entiendes? Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Porque estamos más perdidos. Y sí, por eso es que hacemos sacrificios y damos cosas que a lo mejor Dios nos pidió, y hacemos lo que Dios no nos pidió, porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos cuál es la voluntad del Padre. ¿Usted sabe cuál es la voluntad del Padre? Mira lo que dice ese versículo. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, el condicionante más grande para acceder a las promesas de Dios, como mi Padre. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Ah, con razón no me llegaba ni una promesa. Con razón no me ha llegado ni una herencia todavía. No puedo disfrutar nada de mi Padre hasta que no haga la voluntad de mi Padre. Cristo, si usted ve los evangelios, él tenía una sola meta. Y lo dice a lo largo de todos los evangelios. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? La voluntad de mi Padre. ¿O no era su única meta? No, pero su meta también, me dirá usted, era sanar enfermos, era predicar la palabra, era dar las buenas noticias. Por eso nos confundimos. Porque pensamos que hacer la voluntad del Padre es hacer lo que hacemos acá. Es hacer lo que estamos acostumbrados a hacer. Y diga, esa no es la voluntad del Padre. Eso será un complemento. Juan dice, alcanza a decir Juan, es imposible que se hiciera una recopilación de todo lo que Jesús hizo.
en sanidades, en milagros, en prodigios, en esto, en milagros de los que usted se imaginara. Es imposible recopilar todo lo que Jesús hizo en 3 años. Pero Jesús dice que su tarea era hacer la voluntad de mi Padre. Esa era la única tarea que tenía Jesús. Todo lo demás era un complemento. Es más, en muchas ocasiones Jesús decía, no digan que a Él lo sané yo, no digan que hice esto, no digan, porque eso no es lo importante. Y sabe que la iglesia está obsesionada con esas cosas, con las bendiciones de Dios, con los milagros de Dios, con los beneficios que me da creer en un milagro de Dios, ¿o no? Perdemos tiempo en eso, porque diga, eso no es lo importante. Dígalo, eso no era lo importante. Nos acercamos a Dios por algo que no es importante. Lo que me da la respuesta a que yo pueda disfrutar de las promesas es hacer la voluntad del Padre. Ahora te pregunto, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Alguno tiene una remota idea? Con razón no nos atropellamos ni una promesa. Primero, hacer la voluntad del Padre te da garantía de hijo. Lo vimos el miércoles pasado, ¿sí? Nos da la garantía de ser hijos de Dios. Pero si no sabemos cuál es esa voluntad, estamos como que en el medio, en el crecimiento, en ir avanzando. Pregunto otra vez, en este tiempo usted tiene que hacer pensar su cabeza. ¿Qué se le ocurre que es hacer la voluntad de su Padre? Dígame una cosa, aunque sea. A ver, los valientes. ¿Cómo? Cumplir su palabra. ¿Qué más? Servirle. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, diga, aunque se equivoque. Vamos, hijos. Cumplir su palabra, servirle. ¿Qué más? ¿Qué más? Aunque se equivoque, no importa. Obedecerle. ¿Qué más? ¿Usted vio lo que leímos? ¿Entendió lo que leímos? Nada, absolutamente nada a usted de lo que usted haga lo hace perfecto. Entienda esto. Solamente un sacrificio, el de su Hijo en nosotros. Aceptar eso para mí me da garantía de que hay alguien que puede pagar un precio mayor. ¿Sí? Ahora, cuando yo acepto eso, yo acepto hacer la voluntad del Padre, lo que me hace tener las promesas garantizadas y vivirlas. Hay una sola cosa que vino a hacer Jesús a la tierra que nadie más podría hacerlo. Y lo hemos dicho hasta el cansancio. Es venir a instalar, ¿qué? El reino de Dios en la tierra. Esa es y era la voluntad del Padre para su Hijo Jesús, que viniera a instalar el reino de su Padre en la tierra. Y cuando Él enseña a sus discípulos a orar, ¿qué les dice? Cuando oren, oren así. ¿Qué dice? Padre nuestro,
Vamos, vamos, ¿se lo sabe? Hágase tu voluntad. ¿Qué más? ¿La sabe? Wow. Eso es para nosotros. Es algo que no podemos dimensionar la violencia, dice la palabra de Dios, que eso trae. Amén. El reino de Dios sufre violencia. La instalación del reino de Dios en una vida, en una casa, en una mente, en un corazón, en una persona, en una familia, en una provincia, en un barrio, en un país, trae violencia. Y solo los valientes lo arrebatan. Esa era la voluntad del Padre para Jesús. Venir a instalar el reino de su Padre en la tierra. Todo lo demás que hizo Jesús era un relleno para que la gente pudiera vislumbrar lo que es un reino establecido. Lo que es el reino de Dios establecido cuando está en una persona. Y cuando esa persona lo instala. El mensaje de Jesús, más allá de ser de salvación, era instalar un reino. Esto tiene que ver con gobierno de Dios. El reino de Dios, y vamos a ver 3 elementos en los cuales nosotros tenemos que tener en claro para saber cómo hacer la voluntad del Padre. Lo cual nos da garantía de vivir en las promesas de nuestro Padre. Pero si no sabemos cuál es la voluntad del Padre, ¿cómo viviremos en una identidad de hijo y cómo viviremos experimentando las promesas de Dios? Lo acaba de leer conmigo. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué dice después? Recibiréis o obtendréis las promesas. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ah, que yo cante. Que yo haga esto. No. No confundamos el relleno con la voluntad del Padre. Porque si llenamos nuestra vida de relleno, no viviremos la promesa del Padre. Para vos y para mí, ¿cuál pensás ahora que es la voluntad del Padre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que Cristo se ve reflejado en mi vida y yo lo puedo manifestar. ¿Qué es? Eso es gobierno. Eso es un reino que se está manifestando a través de vos. Es el resultado de que en vos se esté y está instalado el reino. ¿Amén? ¿Qué pasa? Vos estás diciendo el resultado, ¿sí? Que se vea manifestado Jesús en mi vida. Es el resultado de que Jesús esté gobernando, reinando, que el reino de Dios esté instalado en tu vida. El resultado será la manifestación. ¿Entendemos? Ahora, el gobierno de Dios sobre mi vida. ¿Usted cree que todo lo que vimos el año pasado es casualidad? Todo lo que aprendimos, leímos, vimos y se nos enseñó tiene un porqué y un para qué. Y es que ese reino, una vez que haga efecto y surta efecto esa palabra que yo recibí, pueda, menguando yo,
poder reflejar ese reino que se está instalando con gobierno en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis emociones, en mi voluntad. Morir es que Dios gobierne en mí. Morir es que Cristo haga su voluntad en mí. Morir es que Cristo se refleje de mí, porque ya no hay nada de mí. ¿Me entiende? ¿Cuál es entonces la voluntad del Padre para mí? Para mí, personalmente, empecemos por mí. Que Él gobierne, reine. ¿Habrá violencia? Obviamente, la palabra te dice, hay violencia cuando un reino se quiere instalar. Pero todos los días muero. Pero todos los días hago que el reino y el gobierno de Dios salga a flote en mí. Por eso dice, permaneced, mantenete. Es lo que tenemos que hacer. Mantenete creyendo, mantenete muriendo a vos, mantenete haciendo la voluntad del Padre para que puedas vivir en las promesas del Padre. El resultado será vivir en lo que Dios nos prometió. ¿Cuántas cosas Dios le ha prometido? ¿Le ha prometido Dios cosas? No saben ni lo que... Dios te ha prometido vida y vida en abundancia. Dios te ha prometido una vida excelente en Él. Pero obviamente tenemos que hacer cosas nosotros, como hacer la voluntad del Padre para que la promesa de Dios yo pueda disfrutarla. ¿Me entiende ahora? ¿Lo anotó? Cuando yo entiendo esto, leo los evangelios, en todos Jesús dejó claro, mi tarea es instalar el reino de Dios en la tierra. Eso es lo importante y es lo que empezó predicando y es lo que murió predicando, instalando el reino de Dios en la tierra. Ahora, usted y yo hemos recibido eso mismo. La tarea tuya y la mía, la voluntad del Padre para vos y para mí, no es instalarlo porque ya lo hizo Jesús. Es, ¿qué? Expandirlo. Y eso no tiene que ver con lo que vos y yo hacemos, ¿o sí? Pensamos que con lo que hacemos estamos bien. Primero, si no estás expandiendo el reino de Dios, déjame decirte que como sea que el Espíritu Santo te lo revele, expandir el reino de Dios me da garantía de recibir las promesas de mi Padre y de que yo pueda disfrutar de la herencia como hijo. Ahora yo quiero que usted me entienda eso. Cuando eso es real, diga, a ver, haga así. Cuando eso es real, ¿qué cosa? El reino instalado en mí. Cuando eso es real, yo empiezo a vivir con otras reglas. ¿Sí? ¿Amén? ¿Lo entiende? No son las reglas que usted y yo pensábamos. Son las reglas de un reino que se está instalando todos los días en nosotros y la cual es la voluntad del Padre. Primero en mí. Amén, diga primero en mí. Y después en todo lo que yo haga. Es como, vendría siendo como un resultado. Si eso está en mí, yo lo voy a manifestar. Es lo que pasó con Cristo, con Jesús. Como el reino estaba en Él y era Él y Él lo instaló, lo único que manifestaba era el reino de Dios. Por ende, los milagros, los prodigios y todo lo que pasaba a su alrededor, no es porque era el Hijo de Dios,
Además, era porque el reino de Dios estaba en él, el gobierno de Dios estaba en él hacía la voluntad del Padre y el resultado era que las cosas pasen. ¿Me entiende? Ahora, ¿cuál será el resultado de que eso pase conmigo? Si yo digo que soy hijo de Dios, no basta con eso, basta con que también hago la voluntad del Padre, entonces lo que yo disfruto y veo y manifiesto son la gloria y las promesas de mi Padre. ¿Entiende ahora? Yo quiero que usted escriba esto. A ver, en un papel ahí en el teléfono. Y vamos a completar. ¿Cómo es? Va a poner reino, 2 puntos. Y va a anotar 3 elementos que son fundamentales. Que es en donde se estancó la iglesia. Primero, salvación. ¿Cuántos han escuchado ese evangelio? ¿Cuántos murieron predicando ese evangelio? Me pasó algo muy raro este fin de semana. No le voy a decir qué lugar era porque se va a ir a ver si es verdad. No, había un hombre con un parlante predicando a todas voces acerca de el arrepentimiento. Y usted vio como mamita. Y predicaba acerca del infierno, el arrepentimiento y que esto y que lo otro. Y obviamente unos amigos que saben que yo no soy evangélica, bueno, vamos a poner un nombre, me miraron como diciendo, ¿qué tenés vos para decir? Porque el mensaje era si bien es real, no es el mensaje completo. Y yo como que estaba entre la espada y la pared, porque no sabía qué explicar, pero también entendía en mi espíritu que no era todo. Y más en la presentación de algo que Dios quiso hacer tan violento, como que arrepentirte ahora, que es la verdad, porque si no te vas al infierno, y tan confrontativo la gente, ¿qué hace? ¿Qué hace la gente? ¿Qué ha hecho usted cuando lo ha escuchado? Y yo me puse como a intentar explicar algo que está incompleto. Porque si bien el mensaje de salvación es por Cristo y es para redimirnos y para hacer que no lleguemos a un pago del pecado por muerte, también hay otra cosa. Que es hacer la voluntad del Padre. Y es que el Padre está buscando hijos. Y es que el Padre está apurado porque sus hijos estén con Él. Y aparte, vos y yo somos hijos del otro extremo, disfrutemos de ser sus hijos. Como que no le falta algo al de este mensaje, al del mensaje completo. Si bien el mensaje de Cristo y de Jesús era de salvación, también lo era que quienes reciben a Cristo vivan en una vida abundante. Pero el que recibe ese mensaje no cree que la vida abundante puede ser para él, porque está escuchando sobre la ley, sobre un mensaje de condenación. Y cuando yo entiendo el mensaje completo y veo lo que Cristo hizo, más allá
de que la salvación fue un resultado de recibirlo a Él. Lo que Él quiere es que vos y yo seamos hijos, disfrutemos de esa herencia y las promesas sean reales. Y que todo lo que aprendamos a ponerlo en práctica para disfrutar realmente de la manifestación de las promesas de un Padre que es eterno, que es abundante. Y que si nos quedamos con solamente una parte del mensaje, viviremos muriendo en angustia. Por eso es que no se puede disfrutar porque sí creo que hay un infierno y hay condenación para los que no creen en Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen también que hay abundancia, prosperidad, promesas cumplidas para los que son hijos? ¿Por qué le cuesta más creer eso? Porque no lo vivimos. Porque estamos entrando a vislumbrar lo que es que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas. Dios te llamó para vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Sí creo firmemente que el que no recibe a Cristo se irá al infierno, es verdad, pero es una parte de la verdad. Porque también creo que el que recibe a Cristo y hace la voluntad del Padre puede disfrutar de promesas que son eternas para nosotros hoy, acá, en la realidad. Y para lo que Dios nos llamó, expandir el reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso, diga metanoia. Debo de cambiar mi forma de pensar para que pueda vivir, que esas creencias se arraiguen en mi interior y solo crea que todo lo que Dios prometió para mí es para mí. Y cuando hago la voluntad del Padre, como la hizo Jesús, la manifestación de la gloria del Padre también será vista en mí. ¿Por qué nos cuesta más creer eso? Puso reino, 2 puntos, salvación, puso salvación, ¿lo puso? Diga más, ponga más. Nuevo pacto. Y también hemos hablado de un nuevo pacto. Ponga más. Vivir en el Espíritu. Más vivir en el Espíritu. Eso es igual al gobierno de Dios. ¿Sí? Cuesta morir, obviamente, todos estamos en lo mismo. Pero cuando morimos un poquito cada día nosotros, Cristo va creciendo. Una vez que fuimos salvos, tenemos que entender que para nosotros hay un nuevo pacto, el que leímos en Hebreo 10, que nosotros por nuestros medios no podemos hacer nada para que Dios se agrade de nosotros, y que aferrándonos a un pacto que es eterno, por siempre, para siempre, el cual fue una vez, por siempre y para siempre, me hace santificado y me hace, leímos, ¿qué? Perfectos. No por mí, yo no puedo. Es porque hubo alguien que pagó un precio perfecto y yo me aferro a ese precio, pero me mantengo. Y aunque otra vez me fallé, aunque otra vez me costó,
Señor, quiero mantenerme, quiero estar, quiero hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad es expandir el reino de Dios en la tierra. Hacer tu voluntad no es cantar, no es hablar, es expandir el reino de Dios en la tierra. Dios te enseñará cómo, Dios te dará las herramientas, pero tu trabajo es expandir el reino de Dios en la tierra. Esto es parte, pero no es todo. ¿O usted crea que haciendo esto hacía la voluntad de su Padre? ¿Cómo puedo expandir tu reino? ¿Cómo puedo manifestar tu reino? Una sola cosa: aferrarme, creyendo, estando, haciendo la voluntad del Padre, y que la relación con el Hijo y yo vaya haciendo que yo sea cada vez menos, para que Él sea el que se manifieste a través de lo que Él quiere hacer en la tierra, que es llenar la tierra de la gloria de Dios, por intermedio de los hijos. Diga, por los hijos. Tenemos que el reino, hay muchos más elementos, pero yo quiero estos tres en esta noche, que usted se lleve estos tres. Salvación, más nuevo pacto. Lea lo que es un nuevo pacto para usted. Escuche otra vez lo que le ha aprendido acerca del nuevo pacto. Hay toda una predicación del nuevo pacto, hay muchas. ¿Más qué dice después? Vivir en el alma. Dice, en lo que yo creo, en mis pensamientos, vivir en mi voluntad, vivir en el Espíritu. Si yo me mantengo viviendo en el Espíritu, hará que mi alma tome su lugar donde debe de estar, se alinee a lo que está recibiendo mi espíritu del Espíritu Santo, y eso hará que yo pueda manifestarlo y traerlo al mundo material. ¿Recuerda? Vivir en el Espíritu es lo que nos cuesta. Si vivimos en el alma, vivimos como peleando nuestra vida en el alma. ¿Cuántos viven en el alma? Almáticos, diríamos. Todos. Vivimos peleando con nuestros pensamientos, vivimos peleando con nuestra voluntad, vivimos peleando contra nuestras emociones, vivimos peleando contra nuestro razonamiento. Si logramos vivir en el Espíritu y los otros dos elementos, el gobierno de Dios será real. Pero vivir en el Espíritu es un elemento que me hace vivir en el gobierno de Dios sobre mi vida. ¿No le parece un punto importante? Es esencial. Porque no es por lo que yo quiera. Señor, pero no me diste lo que yo te pedía. ¿Cuántos viven así con Dios? Te relacionas desde el alma. No me diste lo que yo pensaba que me merecía. Te estás relacionando del alma. No me diste lo que yo quería desde tu voluntad. Señor, yo quería sentirme diferente, quería ser diferente, quería... Eso no es vivir en el Espíritu. Ahí te está gobernando el alma. Vivir en el Espíritu es que tu espíritu esté escuchando al Espíritu Santo y el resultado sea el gobierno de Dios sobre tu vida. ¿Cuál es la voluntad del Padre para mí y para vos? Uy, los perdí. ¿Cuál era? Instalarnos. Expandir el reino de Dios. Eterna estamos, en la vida eterna. Pasa que ahora somos conscientes de un pedazo de la vida, pero nuestra vida es eterna. ¿Puede ser allá o puede ser allá?
¿Estamos? ¿Estamos? Ahora, entender esto nos hace ver de otra forma. ¿Cuántos ven diferente ahora? ¿Cuántos entienden cuál es la voluntad del Padre para nosotros ahora? ¿Sabía cuál era? Ahora tampoco. ¿Cuál es la voluntad del Padre para mí? ¿Para vos? ¿Cuál? Hablan para abajo. ¿Cuál era? Expandir el reino de Dios en la tierra. Así de fácil. Así de difícil. Eso hace, obviamente, eso desenlaza un montón de otras cosas. Pero lo primero es eso. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dígalo. Expandir el reino de Dios sobre la tierra, pero empieza por... Diga así. Claro, porque queremos empezar por el otro. Es lo que hace el infierno y todo lo que pasa. ¿En dónde tiene que empezar? Queremos que el reino de Dios se instale en el otro. ¿O no? ¿O no le pasa? En el vecino endemoniado que tenemos. Queremos que el reino de Dios se instale en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Queremos que el reino de Dios se instale en el vecino, en los demás. Y así estaré tranquilo. Diga, eso es ley. Cuando entendemos que el reino de Dios tiene que empezar a instalarse en mí, entendemos que a través de su gracia es que puede ser real. Eso no es religión, es manifestación del reino de Dios. Ahora, cuando decimos el reino de Dios se tiene que instalar en el Nacho para que cambie de una vez. Para que cambie de una vez ese niñito. ¿Y yo? ¿Y la voluntad de Dios conmigo? ¿Y la voluntad de Dios para mí? Ojalá el reino de Dios se instale en los líderes de la iglesia. ¿Y la voluntad de Dios con vos? Porque vos sos hijo. ¿Cuántos son hijos? ¿Y la voluntad de Dios como hijo? ¿Cuántos dicen amén o ay? Diga primero en mí. El reino de Dios se me tiene que revelar, se tiene que instalar en mí. ¿Usted cree que seguirá, si el reino de Dios se instala o va hallando cabida en usted, vivirá peleando por lo mismo, con lo mismo y de lo mismo? No, porque dice que haciendo la voluntad de Dios viviremos y alcanzaremos las promesas. Ah, eso sí lo queremos. Eso sí quiero, Dios, alcanzar tus promesas para mí. ¿Y el anterior? Diga, diga fuerte, haciendo la voluntad de Dios, alcanzaré las promesas del Padre. Cuando ya tu interés, mira cómo cambia el foco. Cuando ya tu interés está en expandir, ¿cómo expandir el reino de Dios? Mi interés y mi foco está en eso. Señor, ¿cómo? Espíritu Santo, revelame cómo. Todo lo que yo veía mal, ahora soy causa y resultado. Porque la manifestación de la gloria de Dios es lo que espera la tierra. Somos resultado y no necesitados. ¿Cuántos quieren ser la respuesta? La respuesta de Dios para la tierra sos vos. Pero si vos estás en modo problema, ¿qué respuesta sos?
¿No le parece lógico? Si estamos en modo necesidad, ¿qué respuesta somos? ¿Dónde debe estar mi foco? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ya sé cuál es tu voluntad. Expandir el reino. ¿Cómo, Señor? Enséñame cómo, Espíritu Santo. Tiene que haber una tarea específica que yo haga. Ya dijimos varios puntos, pero para que el reino empiece a manifestarse en la tierra a través de mí. Entonces yo me convertiré en un solucionador de problemas y me convertiré en lo que la tierra está esperando como manifestación de Dios. ¿Entiende? ¿En qué posición tiene que estar y tenemos que estar como hijos de Dios y no en la que estamos? Porque nos levantamos viendo problemas. Yo le decía el miércoles pasado y después me cargaban. Vivimos en la Matrix y es la verdad. Porque según la realidad de Dios, Él ya dijo, ¿por qué no lo puedo vivir? ¿Y por qué no estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuántos van a empezar a ver y a pedirle al Espíritu Santo, revelame? Primero, revelate a mi espíritu. Revelate, que el espíritu del Hijo se revele a mi espíritu. Eso hará que yo pueda empezar a menguar en todo lo que yo soy. Y el resultado será que la manifestación del Hijo en mí pueda ser vista en los demás. No es muy difícil. ¿Cuántos creen que es difícil? Ponga ahí, anote ahí la última frase. Ser hijos. Póngalo ahí, donde estaba anotando. Ser hijos es hacer, es consecuencia, de hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es expandir su reino en mí. ¿Recibió a Cristo? Tiene la semilla para hacerlo. ¿Recibió a Cristo? Tiene de dónde hacer aumentar y cómo hacer aumentar la manifestación del reino de Dios en su vida. ¿Escribió? ¿Lo escribió todo? ¿Le parece difícil? No, teóricamente no es difícil, la cosa es vivirlo. La cosa es que yo mañana me despierte con esa inquietud. Señor, yo ahora sé cuál es hacer tu voluntad. Yo pensaba que era cualquier otra cosa, ahora sé que es que tu reino se expanda en la tierra. ¿Amén? Ahora sé que vos querés que toda la tierra sea llena de tu gloria a través de sus hijos. Y yo soy uno de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dios te quiere ver brillando. Y Dios te quiere ver que sus promesas sean reales en vos. La única forma es que vos pongas a trabajar el mantenerte, el creer, el estar firmes en lo que has creído. Que no es por tus fuerzas, es por lo que Él hizo por vos. Y cuando vos recibiste ese todo, ya podés dar el todo. Porque la tierra está esperando el resultado de la manifestación, no de los evangélicos, no de los católicos, no de los mormones, no de los testigos de Jehová, no de ninguna otra religión. La manifestación de la tierra de Dios está esperando la gloria de los hijos de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay? A ver. De nombre, tenemos el apellido. Ahora vamos a empezar Ahora vamos a empezar como a empezar a manifestar.
Un hijo de Dios hace la voluntad del Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Amén. La misma tarea tenemos a través de Cristo, como hijos de Dios, expandir la gloria de Dios en la tierra. Amén. ¿Cuántos quieren y creen en eso? Enfóquese en eso. Ya va a ver que sus problemas van a empezar a desaparecer. O si no desaparecen, no van a tener ahí ese rango de importancia. Porque si su foco está puesto en lo que Dios está pensando y en lo importante para Dios, sus problemas desaparecen. O por lo menos no los sufre.